El día de hoy vamos a ver la lección de fe número 1, que es fe que resiste y vence. Muchos de nosotros quizás hemos hecho peticiones a Dios y algunos hemos tenido respuesta inmediata de Dios y otros todavía estamos esperando una respuesta. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros oramos y no tenemos una respuesta inmediata de Dios? Pensamos que Dios quizás no nos está escuchando. Seguimos confiando en sus promesas, seguimos avanzando, aunque no veamos lo que estamos esperando. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios demora en respondernos? Hoy vamos a analizar la primera lección de fe, es esa fe que resiste y vence. Lo vamos a hacer a través de una historia que es sorprendente y conmovedora, y es la historia de la mujer cananea. Antes de comenzar a desglosar el tema, con la palabra de Dios, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, una vez más, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros en esta semana. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por Jesús. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a poder entender tu palabra, obedecerla, guardarla. Gracias, Dios mío, porque es a través de tu Santo Espíritu que nosotros hoy podemos discernir lo que está bien, lo que está mal y qué es lo que nosotros debemos hacer, Dios mío, para seguir avanzando en este caminar de tu mano. Te pido, Señor, que puedas dirigirnos y que sea tu Espíritu Santo que pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones para fortalecimiento de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quise iniciar con este tema, que es el tema número 1, y yo he leído muchas historias en la Biblia, pero esta particularmente me sorprendió, y es la historia de la mujer cananea. La historia de la mujer cananea se encuentra en dos evangelios, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos del 24 al 30, y también se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 15, del versículos del 21 al 22. Hoy vamos a repasar ambos pasajes, un pedacito de cada uno, algunos versículos clave. Y lo vamos a hacer a través de cuatro aspectos claves. Cuatro. El primer aspecto clave, yo lo llamé productividad evangelística. Ese es el uno. El aspecto clave número 2, una petición que resiste y vence. En el aspecto número 3, un pan poderoso y suficiente para todos. Y ya para cerrar al final, el 4, el perfeccionamiento de la fe. Ya ese es el último para hacer. En el aspecto 1, productividad evangelística, nosotros podemos ver de que Jesús aquí se muestra productivo. Jesús no se quedaba quieto, él siempre andaba predicando por todas partes, alcanzando tanto a judíos como no judíos, sanando, liberando, restaurando y salvando a la mayor cantidad de personas posible. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 24. Mira lo que dice. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte. Ahí vemos la productividad. Él siempre andaba tratando de ir por todas las ciudades predicando el evangelio, enfocado en cumplir su misión. Aquí nosotros debemos entender de que la productividad evangelística de Jesús es una lección para nosotros también, porque al igual que Jesús, nosotros debemos ser productivos en la predicación del evangelio, no quedarnos quietos y avanzar tratando de predicar a la mayor cantidad de personas posible el evangelio. Cuando seguimos leyendo en Marcos 7:24, fíjate que dice, a la región de Tiro y de Sidón. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultar. Tiro y Sidón es lo que hoy se conoce como el Líbano. Esto queda al norte de Galilea.
Pero me llama mucho la atención que estas ciudades en aquella época eran la máxima expresión del paganismo. Y de hecho ellos adoraban a una diosa que se llamaba Astoret o Acera. Ojo, también adoraban al dios Baal. Pero esta diosa Astoret o Acera tenía una particularidad y era que ella le prometía a los devotos, a sus devotos, concederles todo lo que ellos quisieran sin compromiso, supuestamente. Entonces, en el sistema de adoración actual del mundo, nosotros podemos ver de que muchos quizás esperan también recibir bendiciones y favores de Dios, pero sin tener compromiso con Dios, sin obedecer su palabra. Y muchos quizás piden milagros, hacen peticiones a Dios, incluso reciben los milagros y después se olvidan de Dios. Muchos. En mi caso, yo particularmente antes, cuando no conocía del Señor, quizás yo quería eso, que Dios me bendijera, pero no quería ni guardar su palabra, ni estar pendiente de estar predicando, ni con una Biblia, ni obedecer, porque esa era mi mentalidad. Pero ya después que uno va conociendo al Señor, se da cuenta de que para nosotros poder disfrutar de las promesas del Señor, tenemos que seguir las instrucciones que Él ha dejado escritas en su palabra. ¿Ya? En el aspecto claro, una petición que resiste y vence, aquí es donde aparece la mujer cananea. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 25. Y mira lo que dice. Porque una mujer, se habla de la mujer, no se dice el nombre, pero ella estaba decidida a tener una audiencia con Jesús. Pero Jesús, a pesar de que aquí el pasaje no nombra el nombre propiamente dicho de esta mujer, Jesús sí la conocía por su nombre. Y él organizó ese encuentro con ella. Esto aparece en el deseado de todas las gentes. Me gustó mucho, la hermana Elena lo aclara un poco en la página 366. Mira lo que dice. Cristo conocía, ojo, fíjate, Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Entonces, Jesús nos conoce por nombre y Jesús en su divina providencia ha organizado ese encuentro maravilloso con Él para que tú y yo hoy podamos estar aquí. Y la intención de Jesús siempre es salvar al ser humano, restaurar al ser humano, ayudar al ser humano. Por eso es que Él organizó ese encuentro con esta mujer. La mujer cananea tenía tres cosas. Ojo, tres. Lo primero que la mujer cananea tenía era una gran necesidad. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice. Cuya hija tenía un espíritu inmundo. Esta era la necesidad de la mujer, que su hija estaba endemoniada. Muchos de nosotros también, o la mayoría de nosotros, hemos acudido a Jesús porque tenemos una gran necesidad, bien sea porque tenemos situaciones conflictivas con nuestros hijos, con la pareja, situaciones económicas, situaciones de salud. Y esa necesidad nos lleva a buscar a Jesús. La segunda cosa que tenía esta mujer era que ella tenía una gran fe en Jesús, porque cuando continuamos leyendo en Marcos 7:25 dice, luego que oyó de él, ella ya había escuchado de Jesús, quizás la fama de todo lo que él estaba haciendo, cómo estaba sanando a muchas personas por donde quiera que él pasaba, había llegado a oídos de esta mujer. Y quizás ella, porque esta ciudad de Tiro y Sidón, como era la máxima expresión del paganismo de la época, había acudido a sus dioses paganos, pero ninguno de esos dioses le dio respuesta.
Y ahí es donde ella centra su esperanza en Jesús. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchos hemos creído quizás en muchos dioses, dioses que no son el Dios verdadero. Y hoy en día quizás esa necesidad que tú tienes es lo que te está acercando o te está llevando a buscar a Jesús, que es el único Dios verdadero. Continúa la lectura y dice, vino y se postró a sus pies. Vino y se postró a sus pies. Entonces, lo tercero que esta mujer tenía era una actitud humilde, donde ella apelaba a la misericordia de Jesús, le rogaba, clamaba, le pedía con humildad, porque ella se arrodilla y se postra. Y así es que nosotros debemos acudir a Jesús con humildad, no con exigencia, sino apelando a su bondad y a su misericordia. Hay algo claro aquí, y es que esta mujer tenía unas características muy específicas. Esta mujer estaba excluida de la ciudadanía de Israel. Ella no era judía, ella era griega, sirofenicia, era una mujer gentil. Ella no era del pueblo de Dios. Ella pertenecía a una antigua raza cananea donde ellos eran idólatras, eran despreciados y odiados por los judíos. Habían algunas limitaciones culturales en cuanto a ella. Seguimos leyendo en Marcos 7:26 y aquí es donde aclara esto. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Quizás muchos de nosotros en algún momento, cuando no habíamos entendido este mensaje, no conocíamos a Jesús, en algún momento nos sentíamos de que Dios no nos escucha o de que nosotros no tenemos derecho o que hay algunas personas que están más cerca de Dios que otras. Hay quizás un sentimiento de que nosotros estamos excluidos o que la persona se puede sentir excluida o que no hay esperanza. Y aquí habla del endemoniamiento de la hija. Y vemos de que también quizás muchos de nosotros tenemos familiares, amigos o quizás vecinos que están todavía lejos del Señor, que no han conocido de Dios y ha abierto muchas puertas al enemigo, quizás viven todavía en situaciones fuertes de pecado. Somos pecadores, pero quizás estas personas no han conocido a Jesús. Quizás muchos se encuentran en drogas, presos, alcoholizados y desesperados, con mucha depresión, llenos de vicios, llenos de pecado, alejados de Dios completamente. Yo creo que muchos de nosotros, Jesús nos ha encontrado quizás en esa condición, pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos ayuda y todas esas cosas malas, esos pecados quizás que le hemos albergado a nuestro corazón, o uno los va sometiendo al control y al poder del Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar, ¿ya? Entonces el endemoniamiento trae sufrimiento, porque el endemoniamiento es cuando nosotros no tenemos a Jesús en el corazón y el verdadero gozo y la verdadera paz la da Cristo Jesús. Entonces, aquí la mujer cananea le hace una petición que resiste y vence tres obstáculos. El primer obstáculo que esta mujer resiste y vence es el silencio de Jesús. Y es curioso porque la Biblia nos habla de un Jesús que interactúa con mujeres y les habla. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de la mujer del flujo de sangre, él le dijo, alguien me ha tocado. Vemos, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques. La mujer que le derrama el perfume en sus pies, de hecho, él dice, no la molesten. Incluso la mujer samaritana le dijo, dame de beber. Pero a la mujer cananea le habló. Esto aparece en el otro evangelio, donde está contando también la historia de la mujer cananea, Mateo capítulo 15, versículo 23.
Aquí es donde da el detalle de que Jesús no le habló a la mujer cananea. Mira lo que dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Hizo silencio, se hizo el sordo. Pero ojo, no significaba de que él no la estaba escuchando, sino que estaba poniendo a prueba la fe de la mujer. Jesús sabía el tamaño de la fe de esta mujer, que ese silencio ayudaría a fortalecerla. Y de igual manera, Dios conoce nuestra fe, Dios conoce tu fe. Dios conoce cuánto superas los silencios de Dios en medio de esa situación difícil que estás atravesando, donde le has pedido a Dios respuesta y todavía no te ha dado. Entonces, el hecho de que Dios no nos responda no significa que Él no nos haya escuchado. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios no nos responde inmediatamente? Y aquí hay tres respuestas posibles de Dios. Tres. Dios nos puede responder que sí. Dios nos puede responder que no. Y también Dios nos puede responder, espera. Son tres posibles respuestas ante una petición. Hay situaciones donde Él, de acuerdo con su voluntad, en su tiempo, no en el nuestro, Él nos va a dar la respuesta ante lo que estamos pidiendo. Quizás tú y yo hemos orado por algo y no hemos tenido todavía una respuesta de Jesús. ¿Será que Dios, al igual que con la mujer cananea, estará probando tu fe y mi fe? ¿Será que quiere ver nuestra actitud cuando no tenemos una respuesta inmediata de su parte? Y también nosotros debemos ver de que el silencio de Dios también puede ser una respuesta. Y ojo, Satanás puede usar el silencio de Dios para que nosotros dudemos del Señor. Y Dios sigue siendo bueno en el silencio, tanto como cuando nos responde como cuando se demora en respondernos. El hecho de que Jesús no le haya respondido a la mujer no significa de que él no la estaba escuchando. Ojo, ¿ya? El nivel de fe y de madurez cristiana quizás se puede medir también por nuestra actitud en los silencios de Dios. Y nosotros muchas veces cuando Dios no nos responde podemos desistir de la fe, abandonar la fe y olvidarnos de Dios porque no respondió como nosotros queríamos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Qué hacemos nosotros cuando no nos responden inmediatamente el Señor? ¿Permanecemos a su lado? El segundo obstáculo, y este es clave, que ella resiste y vence fue la indiferencia de los discípulos. Y aquí nos preguntamos, ¿dónde estaba la compasión de los discípulos de Jesús? En Mateo capítulo 15, versículo 23, mira lo que dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer estaba gritando, Jesús, ayúdame. Y ellos se fastidiaron de que esta mujer estaba pegando gritos a Jesús. Despídela. Aquí me llamó mucho la atención un pasaje de la hermana Elena también que habla en cuanto a esta indiferencia de los judíos en el caso de la mujer cananea. Y es clave, porque fíjate lo que dice. Página 366 del deseado de toda la gente. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. Ignorancia existente, fíjate. ¿Ve? El pueblo al cual había sido dada, el pueblo judío, los hijos de Dios en aquel momento, toda oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban.
no hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación, fíjate que ella lo aclara aquí, es clave. El orgullo judío había erigido el orgullo, impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Y al final ella dice, pero las barreras debían ser derribadas. Como pueblo de Dios, nosotros, como discípulos de Jesús, somos compasivos con los que sufren. Cuando alguien se nos acerca con alguna necesidad, ¿lo escuchamos o nos molesta que nos hablen de sus problemas? ¿Sentimos amor por las almas? Como seguidores de Cristo, compartimos este mensaje que ya hemos recibido, el mensaje de salvación, a todo el que necesite, sin importar su origen, sin importar su religión. O nos creemos quizás que somos un grupo selecto y cerrado, exclusivo, que ya tenemos la salvación. Y esto es importante también porque este es en el caso donde nosotros podemos comportarnos como estos judíos. Pero cuando nosotros hablamos con los hermanos también, con otras personas que son seguidores de Jesús, y les contamos nuestros problemas, quizás ese hermano no te escucha o no nos está escuchando nuestras inquietudes. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de la iglesia? ¿Nos alejamos de Dios? ¿O seguimos avanzando, perseverando en Jesús? Ahí tendríamos que también hacernos esta pregunta. El tercer obstáculo que ella resiste y vence es que Jesús le habla y le dice que le iba a dar prioridad a su pueblo. Esto aparece ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 27. Mira lo que dice. Pero Jesús le dijo, mira lo que dijo él, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí los hijos eran los judíos. El pan era Jesús mismo, su palabra preciosa. Y aquí la palabra perrillo me llamó mucho la atención porque en el griego existen dos palabras para lo que es perro. Una es perro callejero y la otra es perrillo como mascotita, una mascotita doméstica. En este caso, Jesús, cuando se refiere a que las migajas no se la iba a dar a los perrillos, se refiere a las mascotitas. No era algo despectivo, sino que primero él le iba a dar a los judíos. El evangelio debía llegar primeramente a los judíos, cumpliendo ya con el pacto que se había hecho en el Antiguo Testamento. Y de hecho, Pablo lo aclara. En Romanos 1:16, mira lo que dice. Porque nunca me avergüenzo del evangelio. Fíjate, esta parte es clave. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aquí es donde viene la parte, fíjate, clave. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje. Fíjate que le iba a dar prioridad a los judíos. Pero aquí al final él concluye en Romanos 1:16, Pablo dice, pero ya el mundo entero está escuchándolo. No era que él no la iba a atender, solo de que él iba a atender primero a los judíos. Porque en Mateo 15:24 Jesús dice algo similar y fíjate lo que dice. Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas. Fíjate, ¿ves? Pues ellos son para mí, y dice, como ovejas perdidas. Pero la mujer cananea también era una oveja perdida. De hecho, en el deseado de toda la gente dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo la verdad. Esto lo dijo la hermana Elena. Y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su comisión. Fíjate que habla de la mujer cananea.
cumplió su comisión con ella. ¿Por qué? Al final ella concluye aquí. Esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debiera haber rescatado. Entonces no era que él estaba rechazando la petición de la mujer cananea, ni la estaba excluyendo como una gentil del plan de salvación, sino que el evangelio debía empezar por casa. Su misión era primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego se iba a expandir a todas las naciones. Su ministerio tenía una prioridad y eran los judíos, porque eran los destinatarios del pacto de Dios que él había hecho con Abraham en el Antiguo Testamento. Pero Jesús quería establecer una base sólida primero en su propio pueblo antes de expandirse a las demás naciones. Sin embargo, la actitud de esta mujer es que ella resiste todos los obstáculos. Mientras más él le ponía obstáculos, ella más se humillaba, más clamaba, más rogaba. En Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Su fe resistía cada obstáculo, no le importaba el silencio de Jesús, no le importó la indiferencia de los discípulos, no le importó que Jesús ni siquiera le iba a dar prioridad. ¿Y qué hacemos nosotros cuando se presentan situaciones y no tenemos una respuesta inmediata de Dios? Cuando estamos pidiéndole algo al Señor y es obstáculo tras obstáculo y la respuesta no llega. ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen peor? Cuando esperamos algo en Dios y no llega. ¿Resistimos? ¿Avanzamos? ¿Seguimos adelante? ¿Seguimos aferrados a Jesús? Es clave. En el aspecto 3, pan poderoso y suficiente para todos, aquí vemos de que esta mujer tenía tanta fe en él que ella ni siquiera anhelaba el pan entero que tenían los judíos, sino una migaja de ese pan. Ella tenía una fe en que ese pan era tan poderoso y tan suficiente para resolver el problema que ella tenía con su hija en ese momento. Porque mira cómo le responde en Mateo 15:27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A pesar de los obstáculos y de las aparentes negativas de Jesús, ella pudo ver en su rostro misericordia y bondad, algo que él no podía ocultar. Tenía hambre de Jesús. Quizás los judíos en ese momento tenían el pan entero, pero su orgullo, su religiosidad no les hizo valorar que tenían a Cristo, que tenían a Dios hecho hombre allí. Y la mujer entendió el evangelio más que su propio pueblo. Los judíos se sentían merecedores y perdieron el sentido del verdadero evangelio. Ella aún no pertenecía a su pueblo, pero valoró cada migaja de su presencia, de su poder y de su palabra. Y me llamó mucho la atención porque hace como 2 meses aproximadamente me consigo yo una mujer saliendo de mi antiguo trabajo. Ella estaba en el piso, una mujer indigente. Y yo pasé por allí y me dio tristeza, ¿no? Sé que fue Dios que puso eso en mi corazón. Y me le acerco a ella y empiezo a conversar un poco sobre su vida y por qué llegó a esa condición. Me sentí sensibilizada por mi condición de mujer, porque yo decía, debe estar pasando tanta necesidad, quizás siendo abusada. Y empiezo a conversar un poco con ella y fue tan mínimo lo que yo le pude hablar de Dios, de Jesús, de su amor por ella. Incluso me dijo que ella había sido bautizada en algún momento y, y estuvimos conversando, oré con ella. Y yo no cuento esto para que digan, ay, Dayana es buena, no, porque aquí el único bueno es Jesús. Yo estoy contando esto es porque yo le dije,
Levántate, mujer, en el nombre de Jesús. Y yo no quiero verte más aquí tirada en esta calle. Ella, ya tú conociste el mensaje, conociste la palabra de Dios. No sé por qué caíste en esto, pero en el nombre de Cristo Jesús, el Señor, que pueda restaurar tu vida. Y voy a pasar mañana por aquí y no quiero verte aquí. Quiero que tú restaures tu vida, que te aferres a Dios y su palabra preciosa. Y pasé por muchos días y no la vi más. Y le he pedido al Señor que la ayude donde quiera que ella se encuentre, a que eso mínimo, esa migaja que yo le pude haber hablado, esa pequeña palabra pueda servir para que ella haya podido restaurar su vida. Y muchas veces nosotros no sabemos la Biblia de tapa a tapa y de Génesis a Apocalipsis. Y quizás una persona que no conoce con algo mínimo, esa persona lo siente tan profundo y tan valioso que esa persona lo valora, cambia su vida y se restaura. Y aquí debemos pedirle al Señor que tanto conocimiento teológico y teórico no nos haga a nosotros perder el sentido del poder de la palabra de Dios, del amor de Jesús. ¿Ya? Y nosotros que ya tenemos el pan entero, que disfrutamos de todo lo que son los beneficios de los hijos de Dios, que podamos compartir este mensaje con tantas personas que están hambrientas de su palabra. Entender la universalidad, el poder y el alcance del Evangelio. Esta parte es importante. Ya para cerrar el último aspecto, el 4, el perfeccionamiento de la fe. Al oír la respuesta de ella, Jesús ya no la llama perrillo, la llama mujer y se admira de su fe. En Mateo 15:28, mira lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Al final del versículo es clave porque dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús retrasó la respuesta ante esto. Cada obstáculo estaba perfeccionando su fe, fortaleciendo y mejorando la fe de esta mujer. Ella resistió hasta el final y recibe su milagro. En Marcos 7:29 también dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. La fe de la mujer cananea resistió y venció y recibió su milagro. Se acercó a Jesús buscando fe sanadora y encontró fe salvadora. La hermana Elena en el deseo de toda la gente en la página 368 dice, la mujer se fue reconociendo a su Salvador, fíjate, ve, Salvador, y feliz por haber obtenido lo que pidiera. Y muchas veces Dios retrasa la respuesta y en ese momento nuestra actitud es clave de saber si nosotros nos aferramos a Él. Me llama mucho la atención el caso de Jacob, porque él le dijo al Señor, al ángel con el que estaba luchando ahí en Peniel, el ángel le dice, suéltame, que ya está por amanecer. Y él aferrado le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Se admira Jesús de tu fe y de mi fe? Demostramos nosotros resistencia, carácter, firmeza, aguante. Aguantamos presión en medio de las dificultades. ¿Qué puede decir Dios de tu fe y de mi fe? ¿Hasta dónde nosotros esperamos en Dios? ¿Será que Dios está probando nuestra fe? ¿Será que Dios está perfeccionando nuestra fe? Y aquí vemos de que Dios forma, moldea y perfecciona nuestra fe en las pruebas y en la espera. La historia de la mujer cananea nos deja 4 lecciones claves de fe.
La lección número uno es que nosotros debemos ser productivos como Jesús, compartiendo el evangelio con todo el mundo. Ese pan que ya Dios nos ha dado, su palabra preciosa. La lección número dos es que nosotros debemos perseverar en la fe y resistir los obstáculos, manteniéndonos al lado de Jesús para poder vencer. La lección número tres es que debemos amar su palabra y confiar en su poder para todas las inquietudes que nosotros podamos tener. Y la lección número cuatro es que nosotros debemos entender que a veces Dios permite obstáculos para formar, moldear, fortalecer y perfeccionar nuestra fe. Hermanos, en Mateo 11:12 dice que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero al final es clave porque dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Hay otra versión que habla de que es para los violentos y dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos por la fuerza. Pero no son los violentos para estar discutiendo doctrinal teológicamente, ojo. Es una violencia donde nos aferramos a Dios con fe, con uñas, garras y dientes. Nos aferramos al Señor y no nos soltamos de Él. Y aquí yo quiero hacerte un llamado a tu corazón. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero formar parte de ese pueblo valiente que resiste y que vence, que se mantiene con su fe en tu palabra, que no te abandona, Señor, sino que se queda ahí a tu lado. Que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a avanzar, a aferrarme a ti, así como lo hizo la mujer cananea. Yo quiero pedirte que entonces podamos orar y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a aferrarnos a Él en medio del espero de lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle entonces al Señor que nos pueda ayudar. Ore. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Dios mío. Gracias Señor porque en medio de las pruebas, de las dificultades, de las peticiones, de cualquier cosa que estemos esperando, a pesar de que tú retrasas un poco, Señor, la respuesta, estás moldeando y perfeccionando nuestra fe. Gracias, Dios mío, porque a partir de esa espera nosotros podemos meternos más en oración, buscar más orientación en tu palabra, Señor, y podemos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo. Queremos agradecerte, Señor, porque eres tú el único que puedes poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ayudarnos, Señor, a perseverar hasta el final y que sea nuestra fe, Señor, perfeccionada, esa fe que resista y venza todos los obstáculos hasta que Cristo venga a buscar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.